Robert Capa nació con el nombre de Endre Friedman en una familia judía de clase trabajadora. Sus padres, Deso Friedman y Juliana Berkowitz, eran dueños de una sastrería en Pest, Hungría, donde su padre trabajaba como sastre. 5 años después nació su hermano mayor, Cornel. Cuando era adolescente, se unió a un grupo activista estudiantil. Aunque no era políticamente activo, sus vínculos con este grupo atrajeron la atención de la policía húngara, que posteriormente lo arrestó para interrogarlo bajo sospecha de simpatías comunistas. Mientras estuvo bajo custodia, fue golpeado por los interrogadores, pero finalmente fue puesto en libertad sin encontrar motivos para condenarlo. Se cree que los clientes ricos del padre arreglaron la liberación de Capa con la condición de que abandonara Hungría inmediatamente. En 1931 llegó a Berlín, solicitó una beca y rápidamente la obtuvo. Comenzó a estudiar ciencias políticas en la Universidad Alemana de Ciencias Políticas. Pronto se aburrió de la escuela y tuvo dificultades para pagar la comida y el alojamiento. Sus padres ya no podían enviarle dinero, y él tuvo que encontrar una manera de mantenerse por su propia cuenta. Aunque le gustaba el periodismo, se centró en la fotografía como medio para obtener un ingreso estable. Su trabajo se amplió, pero el ascenso del partido nazi de Hitler lo obligó a abandonar Berlín en 1933. Se le permitió regresar a Hungría en verano para ver a su familia y se instaló en París unos meses después. Los primeros meses en París no fueron fáciles para Capa. Tuvo que vender su cámara Leica por dinero e incluso intentó pescar para comer. Su suerte cambió cuando conoció al fotógrafo David Chim Seymour en un café de París. Gracias a Chim conoció al también fotógrafo Henri Cartier-Bresson, amistades que tuvo para toda la vida. En 1934, Capa conoció a Gerda Pojorils, más tarde Gerda Taro, una mujer suiza que vivía en París. Al igual que Capa, huyó de Alemania un año antes de que Hitler llegara al poder. Los dos rápidamente se enamoraron y comenzaron a vivir y trabajar juntos. Gerda jugó un papel importante en la transformación de la carrera de Capa. Mientras trabajaba para la empresa internacional Alliance Photo, comenzó a promocionar sus fotografías como si fueran de una figura estadounidense legendaria llamada Bob Capa. Vendió sus fotografías por 3 veces el precio del fotógrafo europeo promedio, alegando que eran de un fotógrafo estadounidense famoso, y los comerciantes comenzaron a comprar sus fotografías. Solo cuando se descubrió el truco, se vio obligado a confesar y cambiar permanentemente su nombre a Robert Capa. Poco después, Gerda Pojorils cambió su apellido a Taro. El hermano mayor de Capa, Cornel, también era fotógrafo. Siguió los pasos de su hermano y cambió su nombre a Cornel Capa. Su primer encargo importante como fotógrafo de guerra llegó en 1936. En aquel momento, Lucien Vogel de la revista Boo lo envió a cubrir la guerra civil que asolaba en España. Se va a contar y ambos sufren un accidente aéreo, pero sorprendentemente ambos salen ilesos. Fue en España, en septiembre de 1936, donde tomó su famosa fotografía The Falling Soldier. The Falling Soldier es una fotografía icónica. Esta captura el momento en el que le dispararon a un soldado leal. Varado en un campo árido, el cuerpo del soldado cayó hacia atrás, le temblaban las rodillas y se agitaban los brazos. El rifle que llevaba en la mano derecha empezó a aflojarse. Llena de movimiento y inquietud, esta fotografía granulada en blanco y negro simboliza el momento decisivo. The Falling Soldier le dio fama instantánea a Capa y, lo que es más importante, sentó las bases para décadas de fotografía de guerra. En 1938, a la edad de 25 años, Capa fue aclamado por la revista británica Picture Post como el mejor fotógrafo de guerra del mundo. La estancia de Capa en España fue un momento destacado, pero también llegó con una tragedia personal. En julio de 1937, la compañera de Capa, Gerda Taro, que permaneció en España mientras él estaba de viaje de negocios, murió cuando el coche en el que viajaba fue atropellado por un tanque. Considerada por muchos como la primera fotoperiodista que murió mientras cubría una guerra, la muerte de Taro tuvo un profundo impacto en Capa. Afligido, nunca se recuperó completamente de su pérdida y, aunque tuvo muchas relaciones, nunca se casó. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Capa volvió a huir de la persecución y fue a visitar a su madre y a su hermano en Nueva York. Después de aceptar el trabajo en la revista Life, pasó varios meses en México cubriendo las elecciones presidenciales. El estrés de la guerra y la muerte de quienes lo rodeaban finalmente pasaron factura a Capa. En Italia sufrió malaria, además de fatiga de batalla y depresión. Pero después de años de informar sobre los horrores de la guerra, estaba feliz de unirse a Ernest Hemingway para cubrir la liberación de París. Mientras estaban en París, los dos amigos discutieron por una fotografía que Capa había tomado cuando el autor había caído en una zanja en un accidente. Hemingway sintió que Capa debería retirarse, pero en lugar de eso se quedó y tomó fotografías del accidente.
lo que Hemingway entendió como un intento de hacer que Capa quedara en ridículo. Sigan siendo amigos, pero después de este incidente ya no eran tan cercanos. El último encargo importante de Capa comenzó en abril de 1954, cuando se fue a Japón a trabajar para el periódico de Mainichi. Allí recibió una oferta de la revista Life para asumir el cargo de fotógrafo y cubrir la guerra francesa en Indochina. Aunque estaba cansado de informar sobre la guerra y sus atrocidades, aceptó el encargo. Capa viajaba con un convoy por el delta del río Rojo en Vietnam, cuando se topó con una mina terrestre y murió mientras fotografiaba a unos soldados avanzando en un campo. A los 40 años, Capa murió después de pasar la mayor parte de su carrera en primera línea portando una cámara, cayendo como un soldado. Robert Capa definió lo que significaba ser un fotógrafo de campo de batalla y sentó las bases para la próxima generación de fotoperiodistas de campo. No solo fue uno de los primeros fotógrafos en llevar una cámara al campo de batalla, sino que también abordaba con frecuencia barcos con tropas y viajaba con ellas de una zona de combate a otra. La intimidad de las historias que cuenta a través de sus fotografías acerca a los espectadores a las realidades de la guerra y el conflicto con gran intimidez. Esta intimidad también resalta los peligros reales de la vida como fotógrafo del campo de batalla. Una de las razones por las que las fotografías de Capa son tan poderosas y visualmente atractivas es su capacidad para humanizar a sus sujetos y contarnos algo sobre sus historias. Este enfoque ha dado forma al fotoperiodismo desde entonces.